Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 5. Gestión financiera. Volumen 3. Tema 5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias corrientes y de capital. Pagos, concepto y tipos. Pagos por obligaciones presupuestarias. Anticipos de caja fija. Pagos a justificar. Justificación de libramientos. 1. Gastos corrientes en bienes y servicios. La compra de bienes y servicios se incluye, como hemos visto en los temas anteriores, en el capítulo 2 de la clasificación económica del estado de gastos. Para encontrar un análisis y definición de lo que sean estos gastos, hemos acudido a la resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, en cuyo anexo segundo, Código de la Clasificación Económica del Presupuesto del Estado, sus organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos, se contempla con detalle la estructura de la clasificación económica en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos de los ingresos públicos aplicable al Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos, cuya estructura presupuestaria sea similar a la de sujetos antes citados. Los ingresos aplicables a cada nivel de desagregación son los que se describen en el lugar correspondiente, teniendo en cuenta que los servicios administrativos pueden a su vez aplicar los ingresos no recogidos en esta estructura tipificada, o que exijan un mayor nivel de desagregación en otras aplicaciones, según sea conveniente para la mejor gestión y la adecuada administración y contabilización de los recursos. Este capítulo 2 comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la actividad del Estado, o de sus organismos autónomos, siempre que no produzcan un incremento de capital o del patrimonio público. Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características. Ser bienes fungibles. Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. No ser susceptible de inclusión en inventarios. Ser gastos previsiblemente reiterativos. No podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución, por los servicios prestados o trabajos realizados por el personal dependiente de los departamentos, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos respectivos, cualquiera que sea la forma de esa dependencia. Además, se aplican a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que, por tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén relacionados con la realización de inversiones. Se incluyen así, sin ánimo exhaustivo, los arrendamientos y cánones, L.A.S. reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios, máquinas, mobiliario y otro inmovilizado material, todo tipo de suministros, materiales, transportes, seguros y gastos diversos, como los de dietas, locomoción y traslado del personal, indemnizaciones por razón de servicio, o los ocasionados por litigios y defensa jurídica, reuniones, conferencias, cursos, oposiciones y pruebas selectivas, almacenajes, peritajes, seguridad, limpieza, publicaciones, edición y corrección de textos, conciertos de asistencia sanitaria, etc. 2. Gastos de inversión. Los gastos de inversión se incluyen en el capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto del Estado, denominado inversiones reales, en donde se recogen todas las inversiones que se deban realizar en infraestructuras, equipamientos, etc. Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios
y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. Un gasto se considerará amortizable cuando contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto que lo realiza en ejercicios futuros. En general serán imputables a este capítulo los gastos que tengan cabida en los proyectos que, a tal efecto, se definen en los anexos de inversiones reales que se unen a los presupuestos generales del Estado, así como los intereses de demora que ocasione la realización de las inversiones. La clasificación a nivel de artículo es: Artículo 60. Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general. Artículo 61. Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general. Artículo 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Artículo 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Artículo 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial. Artículo 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes. Artículo 66. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios. Artículo 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial. 3. Gastos de transferencias corrientes y de capital. Como sabemos, al analizar la estructura de los presupuestos del Estado, los gastos de transferencias se incluyen en los capítulos cuarto y séptimo del estado de gastos, para diferenciar las transferencias corrientes, como una operación de gasto corriente, capítulo cuarto, de las transferencias de capital, como una operación de capital, capítulo séptimo. 3,1. Transferencias corrientes. Pagos, condicionados o no, efectuados por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar gastos de naturaleza corriente. Se incluyen también en este capítulo las subvenciones en especie de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiera la administración pública, para su entrega a los beneficiarios, en concepto de una subvención previamente concedida, y formarán parte de ellas las primas de distintos seguros ligados a la concesión de becas. Todos los artículos de este capítulo se desagregarán a nivel de concepto y o subconcepto, para recoger el agente receptor y o la finalidad de la transferencia. Se atenderán con cargo a este capítulo aquellas indemnizaciones a satisfacer por la Administración consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que por su naturaleza no deban imputarse a otros capítulos. El capítulo cuarto, Transferencias corrientes, comprende los siguientes artículos: a la Administración del Estado, a organismos autónomos, a la Seguridad Social, a agencias estatales y otros organismos públicos, a sociedades mercantiles estatales, entidades empresariales y otros organismos públicos, a comunidades autónomas, a corporaciones locales, a empresas privadas, a familias e instituciones sin fines de lucro, al exterior. 3,2. Transferencias de capital. Pagos, condicionados o no, efectuados por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones de capital. Se incluyen también en este capítulo las subvenciones en especie de capital, referidas a bienes que adquiera la administración pública para su entrega a los beneficiarios, en concepto de una subvención previamente concedida. Formarán parte de ellas las primas de distintos seguros ligados a la concesión de becas. Las transferencias y subvenciones, tanto dinerarias como en especie, se imputarán en función del beneficiario de las mismas. Todos los artículos de este capítulo se desagregarán a nivel de concepto y o subconcepto, para recoger el agente receptor y la finalidad de la transferencia. El capítulo séptimo, Transferencias de capital, comprende los siguientes artículos. Nótese cómo se repiten los enunciados que se han visto en el capítulo cuarto. A la Administración del Estado. A organismos autónomos.
A la seguridad social. A agencias estatales y otros organismos públicos. A sociedades mercantiles estatales, entidades empresariales y otros organismos públicos. A comunidades autónomas. A corporaciones locales. A empresas privadas. A familias e instituciones sin fines de lucro. Al exterior. 4. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos en firme. En este apartado seguimos las especificaciones de la Orden PRED 1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. En el procedimiento general para el pago de obligaciones, los órganos que dicten los actos administrativos de reconocimiento de obligaciones propondrán el pago a la Dirección General competente en materia de Tesoro y Política Financiera. Como excepción a esta norma, las propuestas de pago correspondientes a conceptos no presupuestarios por devolución de ingresos pueden ser expedidas por los jefes de las oficinas de contabilidad, donde dichos débitos figuren registrados, de oficio o en su caso, a instancia del órgano competente en la tramitación del expediente. A. Procedimiento para el pago de obligaciones. Sexto. Delimitación. 1. Con carácter general, los órganos de la Administración General del Estado que dicten los actos administrativos de reconocimiento de obligaciones propondrán el pago de las mismas a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, mediante la expedición de las oportunas propuestas de pago, según los documentos que al respecto hayan sido establecidos. Las propuestas de mandamiento de pago no presupuestarias y por devolución de ingresos se expedirán por el órgano competente de la Administración General del Estado en la tramitación del oportuno expediente, o en su caso, por el órgano al que corresponda de acuerdo con la normativa aplicable. Excepcionalmente, dichas propuestas de pago podrán ser expedidas de oficio por los jefes de las oficinas de contabilidad, donde figuren registradas las correspondientes operaciones, cuando así lo requiera el procedimiento contable. 2. Las propuestas de pago que se expidan se incorporarán al sistema de información contable por la oficina de contabilidad que corresponda, de acuerdo con la atribución de competencias establecida en la normativa por la que se regula dicho sistema. 3. A efectos de la ordenación de los pagos, los datos de las propuestas de pago serán puestos a disposición de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la Oficina de Contabilidad que hubiese efectuado su registro mediante la utilización de los procedimientos informáticos del Sistema de Información Contable. 4. Una vez que las propuestas de pago sean puestas a su disposición, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a su ordenación y pago de acuerdo con las normas que se especifican en los apartados 8 y 9 de esta orden. 7. Expedición de propuestas de pago. 1. Expedición de propuestas de pago a favor de acreedores directos. 1,1 Todas las propuestas de pago que se emitan se expedirán a favor de los acreedores directos, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 7, 2. 1,2 A los efectos previstos en esta orden, se entiende por acreedores directos las personas físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, que hubiesen ejecutado las prestaciones derivadas de los contratos celebrados, fuesen beneficiarios de las subvenciones o ayudas públicas, o en general, a favor de quienes fuesen contraídas obligaciones de carácter presupuestario o no presupuestario. 1,3 Cuando el acreedor directo comunique al órgano gestor competente la transmisión de las certificaciones, cuentas o títulos que representen débitos de la Administración General del Estado, las correspondientes propuestas de pago habrán de ser expedidas a favor del cesionario, debiendo indicarse también los datos del cedente, así como la fecha de comunicación de la citada transmisión a la Administración General del Estado. La Oficina de Contabilidad competente expedirá certificación acreditativa de la toma de razón en contabilidad, por la que se certifique que se ha registrado en el Sistema de Información Contable la transmisión del derecho de cobro frente a la Administración. 2. Expedición de propuestas de pago a favor de agentes mediadores en el pago.
Como excepción a lo indicado en el apartado séptimo 1 anterior, las propuestas de pago se expedirán a favor de las cajas pagadoras, habilitaciones, pagadurías y otros agentes mediadores en el pago, en los supuestos que a continuación se indican. A. En el procedimiento para el pago de las retribuciones de personal al servicio de la Administración General del Estado. B. En el procedimiento para el pago de las prestaciones de clases pasivas del Estado. C. En el procedimiento de pago a través del sistema de anticipos de caja fija. D. En el procedimiento de pagos a justificar. E. En aquellos otros supuestos que se autoricen expresamente por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 3. Datos de terceros a incorporar en las propuestas de pago. En todas las propuestas de pago que se expidan a favor de acreedores directos se hará constar, al menos, los siguientes datos relativos al titular del crédito: el número de identificación fiscal o equivalente, la denominación del acreedor, nombre o razón social, la clave de tipo de pago y la cuenta bancaria a la que ha de hacerse la transferencia, si este es el medio de pago, salvo que, en el momento de expedir dicha propuesta, el tercero no tuviera cuentas dadas de alta en el fichero central de terceros. Cuando el crédito se hubiera cedido, se hubiera designado representante para el cobro o bien se utilizara un agente mediador en el pago, se hará constar el número de identificación fiscal, la denominación del cesionario, representante o agente mediador y del cedente o interesado. Asimismo, si el pago ha de hacerse por transferencia, se identificará la cuenta bancaria del cesionario en formato IBAN, salvo que éste no tuviera, en el momento de confección de dicha propuesta, cuentas dadas de alta en el fichero central de terceros. 4. Otros datos a incorporar en las propuestas de pago. Las propuestas de pago deberán indicar su carácter de embargables o no embargables a efectos, en su caso, de la ejecución del embargo en la fase de ordenación del pago por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de conformidad con el artículo 76 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de la potestad del órgano embargante, esta información se deberá reflejar por los órganos que expidan las propuestas de pago de acuerdo con la normativa vigente general o particular de cada gasto. B. Formas de pago. Pagos por transferencia. 9. Del pago de las obligaciones. 1. Delimitación de las formas de pago. El pago de las obligaciones a cargo de la Administración General del Estado se efectuará mediante transferencia bancaria contra la correspondiente cuenta del Tesoro en el Banco de España o en alguna entidad de crédito debidamente autorizada. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen y solo para las personas físicas, el Director General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar el pago mediante cheque nominativo no a la orden. Asimismo, se podrán cancelar las obligaciones mediante pagos en formalización a conceptos del presupuesto de ingresos y a conceptos no presupuestarios, que no producirán variaciones efectivas de tesorería. 2. Pagos por transferencia. 2,1. Las órdenes de pago mediante transferencia bancaria se harán de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Con respecto a las que se expidan a favor de agentes mediadores en el pago a que se refiere el apartado séptimo. 2. Deberá ordenarse el abono de la transferencia bancaria en la cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea de aplicación, deban tener debidamente autorizada. B. Con respecto a las expedidas a favor de personas físicas, personas jurídicas privadas, entidades privadas sin personalidad jurídica y entidades y organismos públicos no sujetos al régimen de autorizaciones de cuentas corrientes previsto en la normativa vigente. El abono de estas transferencias se ordenará en una cuenta abierta a nombre del acreedor y designada por éste en la forma que se establece en el punto 2,3 de este apartado. 2,2. Los pagos por transferencia se realizarán por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, transfiriendo el importe líquido de las respectivas órdenes a la cuenta bancaria designada que corresponda, en función del tipo de pago de que se trate. 2,3. Cuando se trate de pagos a acreedores directos a que se refiere el apartado noveno 2,1b.
el importe líquido de las órdenes de pago a su favor será transferido a las cuentas bancarias que por los mismos se designen. A estos efectos, la designación de dichas cuentas se formulará según el modelo que se incluye en el anexo primero, o según el formulario normalizado equivalente para su presentación electrónica, que se apruebe por resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La designación de cuenta bancaria podrá realizarse por las siguientes vías. A. Designación telemática mediante el servicio electrónico habilitado a tal efecto en la sede electrónica de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. https://www.tesoropublico.gov.es. El acceso del acreedor a este servicio requerirá del uso de los medios de identificación electrónica y autenticación admitidos en la mencionada sede. Solo podrá realizar esta presentación cuando sus datos identificativos hayan sido previamente registrados por la oficina de contabilidad correspondiente. En el formulario de designación se exigirá que el acreedor declare que la cuenta bancaria designada es de su titularidad. Las personas obligadas a comunicarse electrónicamente con la Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14,2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán utilizar exclusivamente la vía electrónica. B. Presentación del modelo de designación de cuenta. Esta vía solo podrá ejercerse por aquellos sujetos no obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, de acuerdo con el artículo 14,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Una vez cumplimentado este modelo, se dirigirá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, debiendo constar en el mismo, o en documento anejo, la acreditación de la titularidad de la cuenta designada en alguna de las formas que se indican en el propio modelo. La presentación del modelo cumplimentado por esta vía no exigirá aportar justificación de la representación y podrá realizarse en cualquiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los acreedores directos podrán designar un máximo de 3 cuentas bancarias para su inclusión en el fichero central de terceros. Este límite podrá elevarse, previa solicitud de los interesados, por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La propuesta de pago será abonada a la cuenta bancaria que figure en dicha propuesta. En el caso de que en la propuesta de pago no figure cuenta bancaria, o la que figure se encuentre de baja en el fichero central de terceros en el momento de su ordenación, se procederá a ordenar el pago en otra cuenta que esté dada de alta con el correspondiente tipo de pago. Asimismo, si efectuada la transmisión de una propuesta a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y siempre que aquella no hubiera sido ordenada, el interesado quisiera recibir la transferencia en una cuenta distinta a la incluida en la propuesta de pago, aquel podrá solicitar dicha modificación a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 2,4. Con el objeto de que el Banco de España o entidad de crédito debidamente autorizada ejecuten las órdenes de pago mediante transferencia, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera les remitirá la información acordada entre el Tesoro Público y dicho banco, en el marco del convenio citado en el artículo 13 de la Ley 13/1994, de 1 de junio de Autonomía del Banco de España, y la que, en su caso, se acuerde con las entidades de crédito. 2,5. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera informará a cada perceptor, a través del banco en el que se sitúen los fondos o por medios electrónicos, de las transferencias realizadas a favor del mismo. La información sobre transferencias ordenadas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que reciban habilitados o cajeros pagadores en cualquiera de las modalidades mencionadas en el párrafo anterior, se utilizará por los mismos como documento justificativo en los procedimientos de pagos a justificar y anticipos de caja fija. 2,6.
las entidades de crédito abonarán en las cuentas de los beneficiarios los importes correspondientes a las transferencias ordenadas por el Tesoro Público en los términos establecidos por el Banco de España en la circular correspondiente. Cuando una entidad de crédito no pudiera cumplimentar el abono a la cuenta beneficiaria en el plazo máximo establecido por el Sistema Nacional de Compensación Electrónica, Subsistema General de Transferencias, deberá proceder a la devolución de la transferencia al Banco de España en el primer día hábil siguiente al plazo indicado. El Banco de España pondrá en conocimiento de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera dicha circunstancia, a fin de efectuar su ingreso en una cuenta transitoria del Tesoro, que será aplicado al concepto no presupuestario que determine la intervención general de la Administración del Estado. A la comunicación se acompañará la documentación que se acuerde en el convenio al que se refiere el apartado 9, 2,4 anterior. Cuando en el plazo de 2 meses no pueda hacerse efectivo el pago a favor del beneficiario, la cantidad devuelta se abonará en la cuenta operativa del Tesoro y se aplicará provisionalmente al concepto no presupuestario que determine la intervención general de la Administración del Estado, hasta la subsanación de los errores que se hubieran podido producir y su posterior pago a propuesta del gestor, o hasta la declaración de su prescripción cuando se cumpla el plazo establecido en la normativa vigente. Todas las transferencias ordenadas al Banco de España que no produzcan la comunicación e ingreso indicados en los párrafos anteriores se entenderán cumplimentadas en sus propios términos. Finalmente, de conformidad con el artículo 25 de la LGP, salvo lo establecido en las leyes especiales, las obligaciones prescribirán a los 4 años, si bien se interrumpirán conforme a las disposiciones del Código Civil. Descuentos en los pagos. Los tributos que corresponda liquidar o retener sobre el principal de las órdenes de pago, así como cualesquiera otros descuentos que proceda incorporar a las mismas, se deducirán de su importe para su aplicación en formalización a los conceptos que en cada caso corresponda. Los efectos contables, presupuestarios y todos aquellos que procedan en relación con los descuentos incorporados a las órdenes de pago, se producirán en el mismo momento del pago, sin que sea necesario expedir ningún otro documento justificativo para la aplicación de estos descuentos, sirviendo la propia orden de pago como justificación de dicha aplicación. Compensación de deudas. Cuando un tercero sea, al mismo tiempo, deudor y acreedor de la Administración General del Estado, podrá solicitar la compensación de los respectivos débitos y créditos ante el órgano competente para acordarla, una vez que se reciba en la Dirección General competente en materia de Tesoro y Política Financiera el acuerdo de compensación dictado por el órgano competente, se procederá a efectuar los trámites necesarios para su ejecución. C. Prescripción de las obligaciones. Aquí retomamos la LGP, que en su art. 25 dispone. 1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los 4 años. A. El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública Estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación, o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. B. El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación. 2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil. 3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública Estatal que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente. 5. Pagos por ejercicios cerrados. Al 31 de diciembre de cada año se procede a realizar las operaciones de cierre y liquidación del presupuesto de ese ejercicio. El 1 de enero comienza la ejecución del presupuesto del año en curso. A 31 de diciembre, los saldos de los gastos en fase de autorización y disposición y compromiso se anulan de pleno derecho.
Una parte de ellos, los necesarios, se incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente, para realizar su ejecución con cargo a dicho presupuesto. Pero el resto de los saldos de las obligaciones reconocidas y de los derechos reconocidos y liquidados pasan a formar parte del pendiente de pago o pendiente de cobro al 31 de diciembre, y para lo que la instrucción de contabilidad prevé que cuando se ejecuten se contabilizarán en presupuestos cerrados. Así, la instrucción de contabilidad diferencia y separa la ejecución del presupuesto corriente, no en el sentido de gasto corriente, sino en el sentido de gasto procedente del ejercicio natural, de la ejecución de presupuestos cerrados, a la que se imputan las operaciones que realicemos en este ejercicio tanto de gastos como de ingresos, que estaban reconocidas y proceden de ejercicios anteriores. Entre estos hace otra distinción en los gastos de ejecución de. La agrupación de presupuestos cerrados comprende la ejecución de presupuesto cerrado, ejercicio anterior, presupuestos cerrados, ejercicios anteriores previos al anterior. La contabilidad de los gastos de presupuestos cerrados se ejecutará con el mismo detalle como si se tratara del presupuesto corriente, es decir, incluirá las tres clasificaciones que conforman una partida presupuestaria. Orgánica. Por áreas de gasto. Económica. A la hora de efectuar un pago en presupuesto cerrado, de una obligación reconocida en años anteriores, el pago en sí no presenta ninguna diferencia respecto a los pagos del ejercicio corriente. El procedimiento es el mismo, salvo la imputación contable de la operación, que en este caso se realizará a las subcuentas de presupuestos cerrados. Se puede decir que la finalidad de esta operación de presupuesto cerrado es la de efectuar un control, independiente totalmente al presupuesto del ejercicio en curso, de los derechos y obligaciones pendientes al comienzo del ejercicio y procedente de la ejecución de presupuestos de ejercicios anteriores. Dentro de la agrupación de presupuestos cerrados están integrados tanto derechos como obligaciones. Las obligaciones que en un determinado ejercicio pasan a integrar la agrupación de presupuestos cerrados estará constituida por las obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio anterior, procedentes del presupuesto de gastos correspondiente a dicho ejercicio. Las obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio anterior, procedentes de presupuestos cerrados correspondientes a ejercicios anteriores a aquel. Las obligaciones pendientes de pago están constituidas por el saldo de obligaciones más el saldo de pagos ordenados resultantes a la liquidación del presupuesto. De forma análoga, las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados se obtienen como suma de los siguientes importes. Obligaciones pendientes de ordenar el pago en fin de ejercicio. Saldo de obligaciones de presupuestos cerrados. Pagos ordenados pendientes a realizar en fin de ejercicio. Saldo de pagos ordenados de presupuestos cerrados. Al igual que se ha indicado que los derechos de presupuestos cerrados, el control de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados se realizará individualmente, con separación de ejercicios en que se reconocieron y con el detalle de partidas presupuestarias a las que se imputaron en el momento de su reconocimiento. El periodo para efectuar el pago por presupuestos cerrados es de 4 años, computados desde que nació para el acreedor su derecho al cobro, como consecuencia de la conclusión del servicio o de la prestación determinante de la obligación. Una vez transcurrido ese plazo legal, las obligaciones pendientes de pago prescribirán. Pueden considerarse dos fases diferenciadas en la prescripción. Del saldo de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. Cuando una obligación reconocida en ejercicios anteriores, cuyo pago no haya sido propuesto, incurra en prescripción, por el jefe de contabilidad del departamento ministerial se iniciará la tramitación del oportuno expediente, habiéndose de resolver en mismo por el responsable del programa de gastos que hubiese autorizado el reconocimiento de dicha obligación. 6. Anticipos de caja fija. Vienen regulados en el artículo 78 LGP. Las denominaciones de organismos oficiales, como es habitual en esta y otras muchas leyes, no están actualizadas. Es preciso integrar el significado por la materia en que cada organismo es competente, que establece
1. De acuerdo con lo preceptuado en esta ley y en su desarrollo reglamentario, los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el primer caso, y previo informe de su intervención delegada en ambos casos, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija, determinando los criterios generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema, los conceptos presupuestarios a los que serán aplicables los límites cuantitativos establecidos para cada uno de ellos, su aplicación al presupuesto y cuántas estimaciones se consideren oportunas. Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos. 2. El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previo informe de la Intervención General de la Seguridad Social, establecerá las normas que regulan los pagos satisfechos mediante fondos de maniobra en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 3. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. Se autoriza a la Agencia Española de Cooperación Internacional para que la cuantía global de los anticipos de caja fija pueda exceder del 7% previsto en este artículo, hasta un máximo del 14% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. El porcentaje indicado en el párrafo primero de este apartado podrá incrementarse hasta un máximo del 10% de los créditos del artículo 23, indemnizaciones por razón del servicio, del programa 222A, Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior y aplicable únicamente a la gestión del indicado artículo. 4. Igualmente, la cuantía global de los fondos de maniobra asignados a todos los centros de gestión pertenecientes a una misma entidad de la Seguridad Social no podrá exceder del 3% de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes de bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. Porcentaje que podrá ser elevado hasta un 7% por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 5. Las unidades administrativas responsables de estos fondos, que formarán parte del Tesoro Público o del patrimonio de la Seguridad Social, según corresponda, justificarán su aplicación y situación conforme se establezca reglamentariamente. Para la ejecución de la LGP en esta materia, procede remitirse al Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija, del que ofrecemos un resumen a continuación, recomendando su consulta completa para profundizar en esta cuestión. Según su art. 1. Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características. Estos anticipos de caja fija no tendrán la consideración de pagos a justificar. Y su art. 2. Establece su ámbito de aplicación y límites. 1. Los departamentos ministeriales y los organismos autónomos tanto administrativos como comerciales, industriales, financieros o análogos, podrán establecer el sistema de anticipos de caja fija regulado en este Real Decreto, mediante acuerdo de los titulares de dichos departamentos ministeriales u organismos. 2. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los presupuestos de gastos vigentes en cada momento en el respectivo ministerio u organismo autónomo.
3. Cuando el sistema de anticipos de caja fija se haya establecido en un ministerio u organismo autónomo, no podrán tramitarse libramientos aplicados al presupuesto a favor de perceptores directos, excepto los destinados a reposición del anticipo, por importe inferior a 600 euros, con imputación a los conceptos a que se refiere el artículo anterior. Por otra parte, no podrán realizarse con cargo al anticipo de caja fija pagos individualizados superiores a 5.000 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o indemnizaciones por razón del servicio. A efectos de aplicación de estos límites, no podrán acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos. En su tramitación, por la naturaleza de los anticipos, destaca lo dispuesto para la reposición de fondos e imputación del gasto, art. 7. 1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija, a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados, y necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. La estructura de las citadas cuentas se determinará por la intervención general de la Administración del Estado. 2. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados, serán aprobadas por los jefes de las unidades administrativas a las que las cajas estén adscritas. En los casos en que la organización administrativa lo requiera, las cuentas podrán ser aprobadas por los órganos centrales, a los efectos de continuación del procedimiento regulado en los números siguientes. 3. Teniendo en cuenta las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los apartados anteriores, se expedirán por las oficinas gestoras correspondientes los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos que procedan. Dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan los gastos realizados. Una vez comprobado por la intervención correspondiente que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables citados, autorizará estos para su tramitación por las oficinas de contabilidad, con independencia del resultado del examen fiscal a que se refiere el número siguiente. 4. La intervención delegada, central o territorial, que corresponda a la unidad que apruebe las cuentas examinará estas y los documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de muestreo de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte la Intervención General de la Administración del Estado. El órgano de control emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta. Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido a los jefes de las unidades administrativas que aprobaron la cuenta para su conocimiento y envío de ésta al Tribunal de Cuentas. Caso de que en el informe se hagan constar defectos o anomalías, el órgano gestor, en un plazo de 15 días, realizará las alegaciones que estime oportunas, y en su caso, las subsanará dejando constancia de ello en la cuenta, antes de su remisión al Tribunal de Cuentas. De estas actuaciones se dará cuenta al interventor en el plazo de 15 días. De no corregirse aquellos, se adoptarán las medidas legales para salvaguardar los derechos de la hacienda pública en la forma que ordena el artículo 146 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y disposiciones dictadas para su desarrollo, proponiendo el reintegro de las cantidades correspondientes. 5. La expedición de las órdenes de pago resultantes de las operaciones previstas en los números anteriores habrá de acomodarse, tanto en el Estado como en sus organismos autónomos, al plan que sobre disposición de fondos del Tesoro Público se establezca por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, para cada ejercicio presupuestario. 7. Pagos a justificar. 7,1. Los pagos a justificar en la Ley General Presupuestaria. Conforme el artículo 79 de la LGP. Artículo 79. 1. Cuando excepcionalmente no pueda aportarse la documentación justificativa de las obligaciones en el momento previsto en el apartado 4 del artículo 73,
podrán tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y librarse fondos con el carácter de a justificar. Asimismo, podrá procederse a la expedición de libramientos a justificar cuando los servicios y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero. 2. El mismo carácter tendrán las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos a realizar en localidad donde no exista dependencia del ministerio, organismo, entidad gestora o servicio común de que se trate. En estos casos, la expedición de pagos a justificar será autorizada por los ministros, presidentes o directores de los organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que designarán el órgano competente para gestionar dichos pagos. La citada designación implicará la atribución de competencias para la realización de los gastos y pagos que de ellos se deriven y la formación, rendición y justificación de las correspondientes cuentas. 3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, con cargo a todos los libramientos a justificar, exclusivamente se podrán imputar las obligaciones derivadas de las actuaciones realizadas y exigibles en el ejercicio presupuestario al que corresponde el libramiento aprobado. No obstante, el Consejo de Ministros podrá acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente, si ello fuese considerado relevante para el interés general. A estos efectos, será obligatorio que en todas las propuestas de pago a justificar, cualquiera que sea su finalidad, se incluya un calendario de las actuaciones que se pretenda financiar con el correspondiente libramiento. Si del calendario se derivara la existencia de gastos plurianuales, se tramitará un expediente de gastos que desglose las anualidades correspondientes al ejercicio corriente y a ejercicios posteriores. En todo caso, la cantidad no invertida de los libramientos en el ejercicio en que se aprobaran los mismos será justificada mediante carta de pago demostrativa de su reintegro al Tesoro Público por el cajero pagador correspondiente. 4. Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas. El plazo de rendición de las cuentas será de 3 meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero, que podrán ser rendidas en el plazo de 6 meses. El ministro o en quien éste delegue, y en su caso, los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán excepcionalmente ampliar estos plazos a 6 y 12 meses respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito y con informe de sus respectivas intervenciones. 5. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar son responsables, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta. 6. En el curso de los 2 meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente. 7,2. Normativa de desarrollo de la LGP en materia de pagos a justificar. El desarrollo de los pagos a justificar se realizó inicialmente Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar, y hasta la fecha ha tenido numerosas modificaciones parciales, atendiendo a cuestiones puntuales como la entrada del euro, modificación de cuentas o subcuentas, etc. A su vez, este Real Decreto también cuenta con normas de desarrollo que, sucesivamente, lo han ido complementando, siendo la actualmente vigente la Orden ISM 48/2021 de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar. Hacemos un breve resumen del contenido de estas normas de tipo reglamentario. 7.2.1. Ámbito de aplicación y limitación de los pagos a justificar. 1. Los ministros jefes de los departamentos ministeriales y los presidentes o directores de los organismos autónomos establecerán,
de acuerdo con lo preceptuado por la disposición adicional 16ª de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para 1986, previo informe del interventor delegado, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar, con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos. 2. La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse, tanto en el Estado como en sus organismos autónomos, al plan que sobre disposición de fondos del Tesoro Público se establezca por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, para cada ejercicio presupuestario. 3. No se podrán expedir órdenes de pago a justificar a favor de las cajas pagadoras cuando transcurridos los plazos reglamentarios o los de prórroga, en su caso, no se haya justificado la inversión de los fondos percibidos con anterioridad, conforme a lo dispuesto por el número 3 del artículo 12 de este Real Decreto. 4. En los casos de servicios no transferidos a las comunidades autónomas en los que por carecer la Administración Central de la estructura necesaria para su prestación se encomienda ésta a las referidas comunidades, se podrán expedir órdenes de pago, a justificar a favor de las mismas, de acuerdo con la normativa que regula el presente Real Decreto. Según el art. 3 de la OM citada, los límites cuantitativos que se establecen para la expedición de libramientos a justificar, para cada libramiento individualizado son los siguientes. A. Gastos del capítulo 4 igual o inferior a 35 millones de euros. B. Gastos del capítulo 6 igual o inferior a 6 millones de euros. C. Otros capítulos igual o inferior a 6 millones de euros. 7.2.2. Órdenes de pago a justificar. 1. Las órdenes de pago a que se refiere este Real Decreto se expedirán en base a la orden o resolución de la autoridad con competencia para autorizar los gastos a que se refieran y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios. 2. La fiscalización de las órdenes de pago a justificar se referirá a los extremos siguientes. A. Si se basa en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refiera. B. Si existe crédito y el propuesto es el adecuado. C. Si se adapta a las normas a que se refiere el número 1 del artículo 1 de este Real Decreto. D. La situación de la caja pagadora a cuyo favor se libre la orden de pago en relación con lo preceptuado en el número 3 del artículo 1 de este Real Decreto. Los requisitos establecidos en los apartados B y D se justificarán con certificado acreditativo expedido por la Oficina de Contabilidad correspondiente. 7.2.3. Cajas pagadoras. 1. Las órdenes de pago a que se refiere este Real Decreto se expedirán a favor de las cajas pagadoras que a este efecto se crearán en los ministerios y organismos autónomos. Al frente de cada caja pagadora habrá un cajero pagador con nombramiento expreso para el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo. 2. Dentro de la estructura orgánica de cada ministerio u organismo autónomos, las cajas pagadoras que se establezcan se adscribirán a unidades administrativas que se determinen al efecto excepto en los servicios periféricos en que dependerán directamente de los delegados, directores territoriales o jefes provinciales, según los casos. 3. En los ministerios u organismos en que exista más de una caja pagadora, se adscribirá a una unidad central, dependiente de la subsecretaría o centro que realice funciones similares en los organismos autónomos, la misión de coordinar a las distintas cajas y de canalizar sus relaciones con la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. 4. La unidad central a que se refiere el número anterior vendrá obligada a llevar y mantener un censo de las cajas pagadoras y de los cajeros pagadores adscritos a las mismas, con indicación expresa de la fecha de toma de posesión y cese de funciones. 5. Los ministerios u organismos que así lo deseen podrán organizar sus servicios de pagos a justificar a base de una caja pagadora central única. 7.2.4. Situación de los fondos. 1.
El importe de las órdenes de pago que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las respectivas cajas pagadoras tendrán abiertas en el Banco de España, dentro de la agrupación Tesoro Público Anticipo de Fondos a Justificar. Los saldos de las cuentas corrientes de las diversas cajas pagadoras por anticipos de fondos a justificar se considerarán integrantes de los del Tesoro Público en el Banco de España por ingresos y pagos del Estado y operaciones ordinarias del Tesoro. 2. No obstante lo preceptuado en el número anterior, cuando haya causas que lo justifiquen, los ministerios y organismos autónomos podrán situar los anticipos de fondos a justificar en cuentas corrientes abiertas en entidades de crédito, siempre que el convenio que deberán suscribir previamente con las mismas se adapte al pliego de bases fijas aprobado por el ministro de Economía y Hacienda y que la apertura de las cuentas esté autorizada por dicho ministerio. Las cuentas abiertas en las entidades de crédito a que se refieren los párrafos anteriores se agruparán bajo la rúbrica Tesoro Público, Anticipos de Fondos a Justificar. Las entidades de crédito en que se abran las citadas cuentas estarán obligadas a proporcionar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y a la Intervención General de la Administración del Estado la información que estos centros les soliciten. 3. Los fondos librados conforme a lo previsto en este Real Decreto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos. 4. Los intereses que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingresarán por los cajeros pagadores en el Tesoro o en la tesorería de los respectivos organismos autónomos, con aplicación a los conceptos correspondientes de sus presupuestos de ingresos. 7.2,5. Disposición de fondos. Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el artículo 5 de este Real Decreto se efectuará mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con las firmas mancomunadas del cajero pagador y del funcionario que designe el jefe de la unidad administrativa a la que esté adscrita la caja pagadora, o de los sustitutos de los mismos. 7.2,6. Pagos. 1. Los gastos cuyos pagos hayan de realizarse con fondos a justificar serán acordados por los gestores competentes en cada caso, quienes ordenarán al cajero pagador la procedencia de efectuar los pagos materiales consecuencia de las indicadas operaciones, haciéndolo constar expresamente en los justificantes de las obligaciones de que se trate. El cajero pagador extenderá cheques nominativos u órdenes de transferencia contra los fondos situados en las cuentas de anticipos de fondos a justificar. 2. No obstante lo preceptuado en el número anterior, los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos podrán autorizar la existencia en las cajas pagadoras de cantidades razonables de efectivo destinadas al pago de indemnizaciones por razón de servicio y otras atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos fondos, que no podrán exceder de los pagos que se prevea realizar durante un mes, será directamente responsable el cajero pagador. 7.2,7. Contabilidad. 1. Las cajas pagadoras llevarán contabilidad de todas las operaciones que realicen, con separación de las relativas a anticipos de fondos a justificar percibidos, y de todo tipo de cobros, pagos o custodia de fondos o valores que, en su caso, se les encomiende, ajustada a las normas que se establezcan por la Intervención General de la Administración del Estado. 2. Las oficinas de contabilidad de los departamentos ministeriales y de los organismos autónomos llevarán un libro registro de órdenes de pago, a justificar, ajustado al modelo normalizado que se establezca por la Intervención General de la Administración del Estado. En este libro, cuya finalidad es la de controlar la situación que en cada momento presenten las órdenes de pago libradas a justificar, se registrarán estas debidamente clasificadas por ejercicios presupuestarios y cajas pagadoras y, en caso necesario, dentro de cada caja pagadora por conceptos del respectivo presupuesto. 7.2,8. Control. 1. Con la periodicidad que establezcan los ministros jefes de los departamentos ministeriales y los presidentes o directores de los organismos autónomos, y como mínimo, en las primeras quincenas de los meses de enero, abril, julio y octubre,
y referidos al último día del trimestre inmediato anterior, se formularán estados de situación de tesorería conforme a las normas que al efecto establezca el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. Con independencia de lo preceptuado en el párrafo anterior, los jefes de las unidades administrativas a las que estén adscritas las cajas pagadoras podrán acordar se formulen con carácter extraordinario estados de situación de tesorería referidos a fechas determinadas. 2. Los estados de situación de tesorería autorizados con las firmas del jefe de la unidad administrativa y del cajero pagador serán enviados a la unidad central, a que se refiere el número 3 del artículo 4 de este Real Decreto, que procederá a su examen y posterior remisión a la intervención delegada. Un ejemplar de los mismos será archivado en los servicios de cada uno de los firmantes. 3. Los interventores delegados, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. 7.2,9. Plazos. 1. Los cajeros pagadores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro del mes siguiente a la inversión de las mismas, y en todo caso en el plazo de 3 meses desde la percepción de los correspondientes fondos, sin perjuicio de lo que al efecto establece el artículo 11 de este Real Decreto. El Director General del Tesoro y Política Financiera y, en su caso, los organismos autónomos del Estado, podrán excepcionalmente ampliar este plazo hasta 6 meses. 2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los pagos a justificar correspondientes a créditos del Fondo Social Europeo y a expropiaciones tendrán un plazo de 6 meses, prorrogable en 1 año más, cuando ello sea necesario, para rendir las cuentas justificativas de su inversión. En cada caso los ministerios u organismos respectivos determinarán la fecha límite de rendición de cuentas cuando ésta pueda ser conocida, y, en caso necesario, el órgano gestor del crédito, con informe de la intervención delegada, remitirá las solicitudes de ampliación de plazo a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para su aprobación. 7 de febrero de 10. Cuentas. 1. En las cuentas justificativas de la inversión figurará en el debe el importe percibido y en el haber el de las obligaciones satisfechas con cargo a aquel. La cantidad no invertida será justificada con la carta de pago demostrativa de su reintegro. A las indicadas cuentas se acompañarán debidamente relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación definitiva de los fondos librados. 2. La Intervención General de la Administración del Estado establecerá el modelo normalizado a que habrán de ajustarse las cuentas justificativas de la inversión de los fondos. 3. Las cuentas se formarán y rendirán por los cajeros pagadores a que se refiere el número 1 del artículo 4 de este Real Decreto y se conformarán por los jefes de las unidades administrativas a las que las cajas estén adscritas, quienes para su comprobación y tramitación posterior las remitirán a la unidad central prevista en el número 3 del artículo 4 de este Real Decreto. 4. La intervención delegada realizará la intervención de la inversión, examinando las cuentas y los documentos que las justifiquen mediante procedimientos de auditoría o de muestreo. Examinadas las cuentas, se devolverán a la unidad central a que se refiere el número anterior, con el informe correspondiente. 5. Recibidas las cuentas por la unidad central, ésta procederá a recabar, si procede, la aprobación de las mismas por la autoridad que dispuso la expedición de las correspondientes órdenes de pago. B. Aprobadas las mismas, las enviará al Tribunal de Cuentas. En los organismos autónomos, las cuentas justificativas podrán, a elección del Tribunal de Cuentas, quedar en poder del organismo a disposición del tribunal o enviarlas al mismo. 6. Los jefes de las unidades previstas en los números 2 y 3 del artículo 4 de este Real Decreto cuidarán que la justificación definitiva se realice dentro del plazo reglamentario, adoptando, en su caso, las medidas que ordena la Ley General Presupuestaria, comunicando tal situación a los ordenadores de pagos. 8. Justificación de libramientos. Como hemos visto anteriormente,
El perceptor de una orden de pago a justificar está lógicamente obligado a justificar detalladamente los fondos que con tal carácter le fueron librados en el plazo de 3 meses desde su percepción. La justificación de las cuentas debe formalizarse en este plazo desde su percepción, excepto las correspondientes a pagos en el extranjero y pagos con cargo a créditos del Fondo Social Europeo y a expropiaciones que podrán ser rendidas en el plazo de 6 meses. Los plazos podrán ampliarse a 6 y 12 meses, respectivamente, por el director general competente en materia de tesoro y política financiera y, en su caso, por los presidentes o directores de organismos autónomos del Estado, a propuesta del organismo gestor del crédito, con informe de la intervención delegada. Las cuentas se formarán y rendirán por los cajeros pagadores y se conformarán por los jefes de las unidades administrativas a las que estén adscritas las cajas, que las remitirán para su comprobación y tramitación posterior a la unidad central de caja. A las cuentas se acompañarán debidamente relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos. Para ello, a los documentos OK de reconocimiento de la obligación, se unirá la documentación en la que se acredite la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. En el caso de operaciones mixtas, a las correspondientes a documentos ad hoc, positivos o negativos, se acompañará la documentación justificativa de todas las fases que se acumulen en la operación. El documento PR se justificará con el acuerdo de prescripción de obligaciones. Resolución y comentarios a las preguntas aparecidas en pruebas oficiales. De conformidad con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, en todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo: a. El 5% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. b. El 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. c. El 10% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. d. El 20% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. Respuesta correcta. Justificación. Artículo 78 LGP. 3. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.